amo mucho ver películas de Disney, porque de cierta forma me recuerdan siempre lo esencial de la vida, lo que realmente es importante en la vida de las personas y que casi no nos damos cuenta, como respirar. Es esencial para vivir, pero es justamente tan esencial que hasta incluso nos pasa inadvertido. No nos damos cuenta que seguimos respirando. Y una película que quisiera destacar en este momento es la de Tierra de Osos. La película en sí trata, en un principio, de tres hermanos que pertenecen a una tribu. Y esto me parece súper importante porque algo que entendemos fácil y rápido en la película es justamente esto de pertenecer a una sociedad. Es algo que lo tenemos de forma súper asimilada. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal necesita pertenecer en la gran mayoría, ¿no? Como que la persona en sí está como programada básicamente para pertenecer a una sociedad. Hay personas que, bueno, prefieren que no, pero eso es otro tema. Enfoquémonos en las que sí, en las que quieren pertenecer a una sociedad. Estas personas que quieren pertenecer a esta sociedad tienen muy en cuenta los hitos de la misma. Y en esta tribu lo ponen bastante claro, que es que el hermano menor está por recibir su tótem. ¿Y eso qué significa? Eso significa que te estás por convertir en un hombre, ¿no? Es como, ay, te estás iniciando en una tribu, es algo muy importante. Por lo tanto, nuestro cerebro interpreta que pertenecer y que cumplir con esos hitos que marca la sociedad son importantes. Por lo tanto, se va a autoexigir, nos exigimos a nosotros mismos para cumplir con estos hitos. Ahora, ¿qué se le agrega a esto? Que encima tenemos expectativas. Como vimos que otras personas resolvieron esos hitos importantes para la sociedad, entonces nosotros tenemos más expectativas de lo que nosotros deberíamos generar. Entonces no solamente nos exigimos con cumplir con el hito de la sociedad para pertenecer, en el caso de esta tribu, de que sea un hombre, ¿no? También pasa en las mujeres cuando somos señoritas. No solamente eso, sino que encima le ponemos una expectativa. Cuestión de que cuando no es lo que nosotros nos imaginamos, lo que nosotros pensamos, se nos derrumban bastantes cosas, bastantes ideales, bastantes proyectos, todo por un hito realmente de la sociedad. ¿Y por qué sigo con el ejemplo de Tierra de Osos? Porque en realidad es en parte lo que le pasa al protagonista, que es el hermano menor de estos tres hermanos. Él tenía altas expectativas de lo que iba a ser su hito, ¿no? Su pase a hombre, su integración en la sociedad, en la tribu, y nada que ver. Se decepciona bastante, de hecho, de lo que le pasa. O sea, no entiende en el momento qué es lo que le está pasando. Simplemente él tenía una expectativa, y le fue para atrás y termina muy decepcionado. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pasan cosas dentro de lo que es la película que lo obligan a tomar distintos tipos de decisiones. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene una instrucción bastante clara de que tiene que dejar que el amor guíe sus acciones. Pero él en ese momento entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque primero estaba a favor de el tótem, de la iniciación, de todo eso. Ahora, como no le gustó la respuesta, no era lo que él esperaba, él piensa que la vida es injusta con él, que no está bien lo que le tocó, que quiere cambiar, que etcétera. Encima, sus hermanos se burlan de él, por lo tanto, encima ni siquiera es que, bueno, tiene apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué decide hacer en base a esto? Decide seguir el criterio que él creyó porque él se lo construyó en base a la sociedad en la que está rodeado, no en base a lo que él siente genuinamente desde el amor, ¿verdad? Entonces, esto pasa muchas veces en la vida real. Uno siente un montón de cosas porque sentir es humano y de hecho es lo que nos hace más humanos, una persona sintiente, ¿no? Cuando nos pasan estas cosas en la vida que de repente no es como nosotros pensamos, no como nosotros sentimos, sino como nosotros pensamos, como nosotros lo creamos en nuestra cabeza, ahí es donde se genera el conflicto más grande, pero con uno mismo se genera el conflicto. Y esto es súper importante entenderlo, porque es a costa de situaciones externas que nos pasa esto, de cosas que nosotros creemos, de nuestra percepción de la vida, de las cosas, de las personas. Entonces él, en lugar de, de quizás hacer un impas, canalizar en el ojo y después
buscar otra alternativa, decide hacerle caso a lo que él piensa. Y dice, no, eso no es ser un hombre es otra cosa. Entonces va a hacer en lo que en su cabeza para él es ser un hombre. Eso desencadena en una serie de sucesos que le van haciendo entender que lo que realmente es importante, cuáles son las acciones que él se manda simplemente por cosas que él cree. Y de hecho, bueno, sin spoilear mucho más la película, se da cuenta que en realidad él se mandó una macana muy grande, por eso que él estaba creyendo tan fervientemente que significaba ser un hombre. Por lo tanto, ahí va lo que uno entiende como esencial en la vida. Te das cuenta que, o más bien, la película va demostrando las cosas que realmente son importantes, que no es lo que dice la sociedad. La sociedad, de hecho, puede decir un montón de cosas y las dice porque no se queda callada la sociedad. De hecho, hasta incluso si te tiene que aislar, te aísla, si te tiene que retar, te reta, e incluso si te tiene que elogiar, te elogia, pero en realidad todas esas son factores externos. No es lo que a uno realmente le pasa, lo que uno realmente siente. Y ahí está la disociación con uno mismo, cuando uno muchas veces se siente mal y ni siquiera entiende por qué. Esto muchas veces pasa porque uno está sintiendo una cosa y en lugar de escuchar y hacer caso a lo que uno siente, está pensando en lo que implica eso en la sociedad, los resultados que eso le va a traer a esa persona conociendo la sociedad en la que está. Por eso es tan difícil uno llegar a uno mismo y darle bola a lo que uno realmente siente, porque implica consecuencias de tribu, de sociedad, y uno justamente le tiene miedo a eso. ¿Por qué? Porque si de repente no encaja en la sociedad, puede estar solo, puede nunca más recibir ayuda, X, ¿no? El motivo que sea. Pero, ¿vale la pena hacer lo que la sociedad quiere a costa de la felicidad de uno? Si cuando uno está haciendo lo que ama, la propia sociedad se va acomodando a uno. Las personas que tienen más confianza, uno las ve y dice, fa, mira qué bien que le va. No es que le va bien porque sí. Esa persona ya tomó la decisión de creer en sí misma en lugar de creer a los demás y el resto encaja con esa persona. Porque fíjense que los que no encajan con esa persona, los que no les gusta, porque hay personas que no les gusta, se aleja sola. Se aleja sola. Lo sumo dirá, no, esto no me gusta, este es tal cosa, dice cualquier cosa. Y está bien. Simplemente esa persona no está resonando con la otra. Dirá lo que tenga que decir, pero después se va. No es algo reiterativo, no es que se va a quedar ahí para toda la vida porque justamente no forma parte del círculo de esa persona. Hacer esto lentamente, pero con seguridad, nos va a llevar a relacionarnos con personas que realmente sean afines a quienes somos nosotros mismos, dejando de tratar de pertenecer y hasta incluso de exigirnos de más para lograr encajar en un mundo que en realidad no es nuestro. Simplemente nosotros nos encajamos al mundo. Mientras más personas se escuchen a sí mismas, realmente va a ser un mejor mundo. No hace falta hacer quizás algo por otra persona. Simplemente con el escucharse a uno mismo, que tampoco es tarea fácil. Uno le cuesta escucharse porque justamente tiene un montón de prejuicios, tiene un montón de sombras, pero bueno, lo importante es que todo esto salga, que todo esto se escuche para que sea atendido. A la medida que uno se va haciendo caso a lo largo de los días, más personas van a resonar con vos mismo. Eso implica que por ahí hay personas con las que ya no te lleves, pero si dejas de llevarte con ciertas personas que justamente vos te estabas encajando para encontrarte con personas y empezar a relacionarse con personas que les gusta cómo sos por cómo sos, y no porque vos te encajaste hacia ellas, sino porque sos, uno va encontrando su propio sentido de pertenencia y por ende su propia felicidad va a ser más fácil también de encontrar. Vas a estar más en tu salsa, te vas a empezar a sentir mejor, y sin tener que abstenerte todo el tiempo, ay, porque si digo esto se puede tomar mal, ay, porque si digo así, no se puede estar sobrepensando cada acto que uno va a hacer, porque eso tampoco es vivir. El cerebro, de hecho, está más planificado para poder sobrevivir que para poder ser uno mismo. Para ser uno mismo están las emociones. Entonces, lo difícil acá es encontrar el equilibrio. Mientras más
espacio le demos a nuestras emociones, mejor va a saber interpretarlas nuestro cerebro para ver la forma más sana de canalizarlas y de esa forma y de a poco ir a lo que es realmente esencial, que es poder respirar la vida, las cosas esenciales de la vida. Que de repente todas estas cosas que nos dice el cerebro, que hay que hacer, que hay que cumplir, que hay que satisfacer, la necesidad del cliente, la necesidad del usuario, la necesidad de los padres, la necesidad de los hermanos, en realidad no, todo eso no es carga de uno. Cada una de esas cosas es responsabilidad de cada persona, no de uno solo, sino que cada persona debe ser responsable de lo que siente y de poder canalizarlo de la forma correcta.